Tendemos a adoptar una perspectiva exagerada sobre la naturaleza de un ataque espiritual, influenciados por las películas, la televisión y la cultura popular, que formaron una imagen específica de lo que un ataque espiritual supuestamente implica. Sin embargo, la percepción general del mundo sobre lo que constituye un ataque espiritual difiere considerablemente de la realidad. Estos ataques se manifiestan de maneras muy diferentes de la representación típica de la posesión demoníaca completa retratada en los medios de comunicación. En realidad, un ataque espiritual puede manifestarse de forma sutil y variada, influenciando nuestras emociones, pensamientos y comportamientos de maneras que pueden ser difíciles de identificar y comprender. En lugar de escenas dramáticas y aterradoras, un ataque espiritual puede implicar sentimientos persistentes de miedo, duda, depresión o incluso una serie de coincidencias negativas que parecen minar nuestras energías y esperanzas. Por lo tanto, es crucial desarrollar una comprensión más equilibrada y realista de estas experiencias, reconociendo que pueden ser mucho más sutiles y complejas que la imagen sensacionalista frecuentemente propagada por los medios. Sería equivocado asumir que todos los aspectos de los ataques espirituales se asemejan a casos extremos de posesión, pues en la mayoría de las veces eso no ocurre. Los ataques espirituales se manifiestan de maneras mucho más sutiles, ocurriendo donde menos se espera o se percibe. La táctica principal del oponente es el engaño, no la agresión directa. Él prefiere esconderse en las sombras y en la oscuridad, nunca revelándose completamente, pues busca obtener acceso completo sin ser detectado. Si mostrara su verdadera naturaleza e intenciones, sería más fácil para las personas invocar la protección divina y repeler el mal. En su lugar, prefiere disfrazarse, apareciendo como un lobo con piel de cordero, usando engaños y mentiras o camuflarse a través de cambios sutiles en la vida cotidiana. De esta forma, no solo evita sospechas, sino que también hace más difícil la lucha contra él, ya que sus víctimas no consiguen identificarlo ni defenderse adecuadamente. La estrategia del adversario implica infiltrarse gradualmente en la vida de las personas, sin levantar alarmas. Pequeñas dudas, sentimientos de desánimo, conflictos interpersonales y otras formas de negatividad son introducidos de manera casi imperceptible. Así, el ataque espiritual no se manifiesta como un evento dramático, sino como una serie de pequeñas influencias que, acumuladas, pueden causar gran impacto. La verdadera amenaza está en la sutileza y en la persistencia de estos ataques, que buscan minar la fe, la esperanza y la paz interior de las personas. Reconocer estas tácticas y permanecer vigilantes es esencial para resistir y combatir efectivamente las influencias negativas en nuestras vidas. Es esencial ser consciente de que no se puede combatir algo que no se comprende. Por eso, me gustaría destacar algunas señales que pueden indicar que usted está enfrentando un ataque espiritual. Reconocer estas señales puede ayudarte a identificar los ataques y defenderte contra ellos. Para empezar, una de las señales de que usted puede estar bajo ataque espiritual es cuando los problemas parecen surgir de forma abrumadora, uno tras otro, sin descansos para respirar. En otras palabras, usted se ve enfrentando una sucesión de desafíos, como si no pudiera encontrar un momento de paz. Como dice el refrán, cuando llueve, se derrama. A menudo presenciamos a personas que enfrentan una serie de desafíos, como la pérdida de empleo, el duelo por la muerte de sus seres queridos, enfermedades familiares e incluso la participación en accidentes automovilísticos, todo en un corto periodo de tiempo. Estos eventos sucesivos pueden parecer no dar tregua, dejando poco tiempo para respirar. El punto crucial para reconocer esto como un posible ataque espiritual es observar su reacción. El objetivo de este tipo de ataque es mantener su atención en los problemas, desviándose de la solución, que es Jesús. Este tipo de ataque está diseñado para distraerte, haciendo que te concentres en los desafíos en lugar de en la fe. Él busca sofocar su esperanza y sembrar dudas en su mente, buscando desanimarlo y alejarlo de la confianza en Dios. Los ataques espirituales a menudo se manifiestan como un intento de sobrecargar su mente y espíritu con negatividad, confusión y desesperación, haciendo difícil mantener la claridad y la paz interior. Sin embargo, en medio de todo esto, la clave para superar es nunca perder de vista a Jesús. Él es la luz que guía incluso en los momentos más oscuros. Mantener la fe firme, buscar refugio en la oración y en la meditación,
y confiar en la protección divina son formas eficaces de defenderse contra estos ataques. Recuerda que la oscuridad no puede prevalecer donde hay luz, y la presencia de Jesús en tu vida es la fuerza que puede disipar cualquier treve. Déjame contarte una historia que ilustra ese punto. ¿Recuerdas cuando Pedro caminó sobre las aguas? Los discípulos estaban enfrentando una tormenta feroz en el mar de Galilea cuando de repente vieron a Jesús caminando hacia ellos sobre las olas. Pedro, al ver a Jesús, pidió unirse a él, y Jesús estuvo de acuerdo. Pedro salió de la seguridad del barco y caminó sobre las aguas por un tiempo. Sin embargo, cuando las olas comenzaron a elevarse, Pedro se distrajo y quitó los ojos de Jesús. Fue entonces cuando comenzó a hundirse, pidiendo ayuda a los otros discípulos en el barco. Posiblemente, el propio orgullo de Pedro pudo haberse convertido en una distracción de lo que realmente importaba: mantener el foco en Jesús. Lo mismo se aplica a nosotros. Debemos mirar a Jesús y no a las circunstancias que nos rodean. Al mantener este enfoque único, podemos protegernos contra los ataques espirituales. Por lo tanto, recuerda esto. Si sientes que estás siendo sumergido por una ola de ataques espirituales, mantén tus ojos en Jesús. Si sientes que te estás ahogando, concéntrate en Jesús. Otro signo de un ataque espiritual es cuando los viejos hábitos y estilos de vida resurgen. Como cristianos, al entregarnos al Señor, hemos hecho cambios significativos en nuestras vidas, pero eso es solo el comienzo. El enemigo no se rendirá fácilmente. Luchará para atraernos de vuelta al camino anterior. En este tipo de ataque espiritual, es crucial observar cómo las personas del pasado intentan reintegrarse a su vida, tratando de llevarlo de vuelta a los viejos hábitos. Ciertas personas a su alrededor pueden comenzar a seducirlo, animándolo a volver a patrones de comportamiento pecaminosos. Este es el diablo probando su fe, tratando de desviarlo de lo que es divino a los placeres mundanos. Otro signo de un ataque espiritual puede ser una sensación constante de cansancio y agotamiento, sin una causa aparente. Esto puede ser un intento del enemigo de agotar su energía y fuerza de voluntad, haciéndolo más susceptible a tentaciones y desánimo. Sentirse inexplicablemente cansado, incluso después de un descanso adecuado, puede ser una indicación de que se enfrentan a una batalla espiritual. En todos estos casos, la clave es mantener un enfoque firme en Jesús. Él es el ancla que nos mantiene firmes en medio de las tormentas. La oración, la lectura de la Biblia y la comunión con otros cristianos son herramientas poderosas para fortalecer nuestra fe y ayudarnos a resistir los ataques espirituales. Recuerda que, independientemente de la intensidad de los ataques espirituales que puedas enfrentar, Jesús es la luz que nunca se apaga. Él es nuestra fuerza y nuestro escudo. Mantener los ojos fijos en Él es la mejor manera de navegar por las turbulentas aguas de la vida y resistir cualquier intento del enemigo de derribarnos. Esto se asemeja a la parábola que Jesús cuenta sobre el agricultor que siembra sus semillas, como se describe en Mateo, capítulo 13. Algunas semillas caen en suelo lleno de espinas, donde, a medida que la planta crece, las espinas la sofocan, impidiéndola producir frutos. Jesús nos advierte sobre aquellos que oyen la palabra, la reciben, pero son sofocados por las preocupaciones de este mundo y por las ilusiones de las riquezas. Debemos protegernos contra ese tipo de ataque, permaneciendo vigilantes en relación a nuestras compañías y manteniéndonos conectados a una comunidad cristiana que valore la palabra de Dios. Es esencial estar atentos a quienes están cerca de nosotros, ya que estas personas pueden influir significativamente en nuestro viaje espiritual. Debemos tener cuidado con las personas con las que nos asociamos, ya que algunas nos impulsan hacia adelante mientras que otras tienen el potencial de arrastrarnos hacia atrás. Necesitamos ser sabios en nuestras relaciones interpersonales. Otro signo claro de un ataque espiritual es cuando nos encontramos aislados o alejados de Dios. Las relaciones son una táctica del enemigo para tratar de aislarnos y dejarnos solos, haciéndonos débiles y vulnerables. El adversario entiende que somos más resilientes cuando estamos unidos, como está escrito en Mateo, capítulo 18, versículo 20, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No estamos hechos para vivir la vida cristiana o incluso la vida en general de forma aislada.
Necesitamos unos de otros para sobrevivir y prosperar. Como creyentes en Cristo, necesitamos la comunión y el estímulo mutuo. Si el diablo logra aislarnos, tendrá más control sobre nosotros. La forma de protegernos contra este tipo de ataques es permanecer vigilantes en nuestras relaciones y permanecer conectados entre nosotros. Manténgase rodeado de una comunidad piadosa y ore para que el Señor ponga a su alrededor a personas fuertes en la fe y la integridad. Participar en grupos de estudio bíblico, cultos y otras actividades de la Iglesia es vital para mantener la llama de la fe encendida y la comunión viva. Además, es importante cultivar una relación personal con Dios a través de la oración diaria y la lectura de las Escrituras. Esto no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos da discernimiento para reconocer y resistir los ataques espirituales. La práctica regular de la oración nos ayuda a mantener el foco en Jesús, en los momentos de calma y en las tempestades. La lectura de las Escrituras nos proporciona las verdades necesarias para combatir las mentiras y los engaños del enemigo. Recuerda, la batalla espiritual es real y constante, pero no estamos solos. Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, si sientes que estás siendo sumergido por una ola de ataques espirituales, mantén tus ojos en Jesús. Si sientes que te estás ahogando, concéntrate en Jesús. Su fe, nutrida por la comunión con otros creyentes y fortalecida por la palabra de Dios, es su mayor defensa contra cualquier ataque espiritual. El último signo de un ataque espiritual es cuando la oración se vuelve más difícil de lo normal. Todos pasamos por altibajos, periodos en los que simplemente no sentimos ganas de orar o de conectarnos con Dios, y nuestras oraciones parecen vacías e impotentes. Sin embargo, nunca debemos permitir que llegue al punto de dejar de orar completamente. Esto es porque hay una batalla entre la carne y el espíritu, y el enemigo no quiere que nos comuniquemos con el Señor. En momentos como este, debemos redoblar nuestros esfuerzos, ayunando y orando aún más, pues algunas batallas solo pueden ser ganadas a través de la oración y el ayuno. Cuando usted se siente más desconectado, es exactamente el momento de dedicarse aún más a la oración. Pablo enfrentó terribles adversidades, pero mantuvo sus sentidos espirituales agudizados y estaba atento a esas señales, estando preparado, consciente y capaz de defenderse contra cada ataque espiritual del enemigo. Una de las maneras en que el enemigo ataca la vida del creyente es a través de la desesperación, la depresión y el desaliento. Cuando Pablo escribió su segunda carta a la iglesia de Corinto, él estaba enfrentando terribles adversidades. 3 naufragios, siendo apedreado, azotado 5 veces, arrestado frecuentemente y golpeado 3 veces. Todos estos eventos podrían haber llevado a Pablo a la depresión y a la desesperación. Estas pruebas fueron suficientes para desalentar a Pablo. Bajo tal presión, muchos cristianos habrían sucumbido a la desesperación. Sin embargo, quiero destacar lo que la Biblia afirma en 2 Corintios, capítulo 4, versículos 8 a 9. Estamos afligidos de todos lados, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Aunque enfrentamos presiones y ataques en este mundo, podemos confiar en nuestro Dios poderoso para ser nuestro refugio en medio de todas las adversidades. Al igual que Pablo, debemos recordar que, a pesar de las dificultades, no estamos solos. Dios está con nosotros, fortaleciéndonos y guiándonos en todo momento. Para vencer estos ataques espirituales, es fundamental mantener una práctica constante de oración, incluso cuando parece difícil. La lectura de las Escrituras nos da fuerza y dirección, mientras que la comunión con otros creyentes ofrece apoyo y aliento. Participar en grupos de estudio bíblico, cultos y otras actividades de la Iglesia ayuda a mantener nuestra fe firme y nuestra conexión con Dios viva. Además, la práctica del ayuno puede ser una herramienta poderosa para fortalecer nuestro espíritu y ayudarnos a enfocarnos en Dios. Ayunar y orar en tiempos difíciles demuestra nuestra dependencia de Dios y nuestra determinación para resistir las tentaciones y ataques del enemigo. Recuerda, la batalla espiritual es real y constante, pero no estamos desamparados. Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, si sientes que estás siendo sumergido por una ola de ataques espirituales, mantén tus ojos en Jesús.
Si sientes que te estás ahogando, concéntrate en Jesús. Su fe, nutrida por la comunión con otros creyentes y fortalecida por la palabra de Dios, es su mayor defensa contra cualquier ataque espiritual. En resumen, al enfrentar los desafíos y ataques espirituales, debemos recordar mantener el foco en Jesús, fortalecer nuestra práctica de oración y ayuno, y permanecer conectados con una comunidad cristiana que nos apoye. De esta manera, podemos resistir los ataques del enemigo y vivir una vida plena y victoriosa en Cristo. En tiempos de desorientación, cuando somos lanzados de un lado a otro por las olas de la adversidad, es cuando debemos prepararnos para luchar. Este es el momento de orar fervientemente y estudiar la palabra de Dios para encontrar paz en medio del caos. Durante aquellos periodos en que nos sentimos profundamente desanimados y sin energía para seguir adelante, es el momento de buscar la presencia de Dios. Debemos recurrir a Él en busca de fuerzas y aferrarnos al poder del Espíritu Santo. Como está escrito en 2 Corintios, capítulo 10, versículos 3 a 5, aunque vivamos en esta realidad terrenal, no libramos una batalla con armas mundanas. Al contrario, confiamos en el poder de Dios para derribar fortalezas, demoler argumentos y rechazar todo pensamiento que se opone al conocimiento de Dios. Debemos traer todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Este pasaje bíblico arroja una nueva luz sobre nuestra realidad. El mensaje es claro. Aunque estamos inmersos en este mundo, nuestras batallas no se libran con las mismas armas que el mundo utiliza. La Biblia nos recuerda que las armas que tenemos a nuestra disposición no son físicas, sino espirituales y poderosas en Dios. Como hijos de Dios, nuestra munición es celestial, distinta de todo lo que es terreno. Cuando hablamos de armas, normalmente pensamos en objetos físicos como espadas o armas de fuego. Pero, como Hebreos, capítulo 4, versículo 12, nos recuerda, la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más aguda que cualquier espada, capaz de penetrar hasta las profundidades del alma y del espíritu, discerniendo pensamientos e intenciones del corazón. La palabra de Dios es una de las armas a nuestra disposición como hijos de Dios. Ella es poderosa, más afilada que cualquier hoja, capaz de penetrar hasta la esencia del alma. Esta palabra es un arma eficaz contra las artimañas del diablo. En momentos de ataque espiritual, la oración y la lectura de las Escrituras son esenciales. El poder de la oración no puede ser subestimado. Es a través de ella que nos conectamos con Dios y recibimos orientación y consuelo. El ayuno, a su vez, puede intensificar nuestra oración y ayudarnos a enfocarnos en Dios, alejando las distracciones mundanas. Además, la comunión con otros creyentes es fundamental. Participar en grupos de estudio bíblico, cultos y actividades de la Iglesia nos mantiene conectados y nos ofrece apoyo mutuo. La fe compartida fortalece a cada miembro del cuerpo de Cristo, haciéndonos más resistentes a los ataques espirituales. Por lo tanto, al enfrentar desafíos y adversidades, debemos recordar mantener el foco en Jesús, fortalecer nuestra práctica de oración y ayuno, y permanecer conectados con una comunidad cristiana que nos apoye. Así, armados con la palabra de Dios y unidos en fe, podemos resistir los ataques del enemigo y vivir una vida plena y victoriosa en Cristo. Recuerda que, independientemente de la intensidad de los ataques espirituales, Jesús está con nosotros. Él es nuestra luz, nuestra fuerza y nuestro refugio. Al mantener los ojos fijos en Él, somos capaces de enfrentar cualquier adversidad y salir victoriosos, firmes en la fe y fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. Cuando la Biblia menciona que, a pesar de que estamos en este mundo, no debemos guerrear conforme a los estándares mundanos, nos está recordando que nuestra batalla no es contra personas o circunstancias visibles. De hecho, estamos luchando contra los espíritus malignos detrás de las situaciones, como está escrito en Efesios, capítulo 6, versículo 12, nuestra lucha es contra principados, potestades y gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Por eso, le animo a buscar la victoria en todas las áreas de su vida hoy. Ore y declare las promesas de Dios sobre su vida. La fe nos enseña que hay una fuerza tremenda en el nombre de Jesucristo. Hay poder en la palabra de Dios y en la actuación de su Espíritu. Cuando nos dirigimos a Él en oración,
Podemos tener plena confianza en que el Señor está cerca de aquellos que lo buscan y lo invocan. Confiamos en que Dios frustrará todos los planes del enemigo y que Él determinará el resultado final en todas las cuestiones que nos conciernen. Los desafíos que enfrenta, las batallas que libra, no determinan el resultado final. Es el Señor quien tiene la última palabra sobre todas las cosas. Por eso, te exhorto, pueblo de Dios, a depositar tu confianza en Él, en su palabra y en sus promesas. Al hacerlo, alcanzarás la victoria. El concepto de guerra espiritual es familiar para muchos en la Iglesia, pero no todos comprenden plenamente su significado. Muchos han enfrentado batallas espirituales a lo largo de sus vidas, pues el diablo está empeñado en obstruir el conocimiento de Dios y la confianza en Él. Las estrategias del enemigo varían según la persona sea o no cristiana, pero su objetivo final es siempre impedir que las personas experimenten el amor de Dios. Quiero dejar esto claro para todos. La guerra espiritual no es algo para temer, pues la batalla pertenece al Señor. No es una lucha que luchamos solos, pero permitimos que Dios batale en nuestro lugar. Es solo cuando hacemos eso que podemos triunfar en la guerra espiritual. Este conflicto afecta a todas las áreas de la vida y no hay cómo evitarlo. Muchos cristianos pueden no ser conscientes de que están involucrados en una batalla espiritual, pero otros pueden ser testigos de los efectos de esta lucha en sus vidas. Se convierten en víctimas de la guerra espiritual, manifestando desánimo, depresión, opresión y derrota. Algunos enfrentan el divorcio, sufriendo con conflictos conyugales y familiares, además de abusos. Estos son solo algunos de los signos visibles de las batallas que enfrentan estos fieles. Permítame compartir algunas visiones sobre las estrategias del enemigo en la guerra espiritual. Hay 4 objetivos que el enemigo busca alcanzar al atacar a los creyentes. Estos objetivos incluyen desalentar, distraer, instigar el descontento y sembrar la discordia. El enemigo busca minar su fe, desviarlo de su vocación con placeres mundanos y tentaciones, perturbar la paz en su vida y crear divisiones entre usted y otros creyentes para interrumpir la unidad del Evangelio. Para resistir estos ataques, es crucial estar espiritualmente armado. Como está escrito en Efesios 6, debemos vestir toda la armadura de Dios: el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, los calzados de la preparación del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cada una de estas piezas es esencial para protegernos y permitirnos enfrentar las artimañas del enemigo. Además de estar armado espiritualmente, es vital mantener una vida de oración ferviente y constante. La oración es nuestra línea directa con Dios, permitiéndonos buscar su guía y fuerza. También debemos involucrarnos en comunión regular con otros creyentes, pues la unidad y el apoyo mutuo son poderosos contra los ataques espirituales. Participar en estudios bíblicos, cultos y grupos de oración fortalece nuestra fe y nos mantiene conectados con la familia de Dios. Recuerda, la batalla espiritual es real y constante, pero no estamos solos. Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, si sientes que estás siendo sumergido por una ola de ataques espirituales, mantén tus ojos en Jesús. Si sientes que te estás ahogando, concéntrate en Jesús. Su fe, nutrida por la comunión con otros creyentes y fortalecida por la palabra de Dios, es su mayor defensa contra cualquier ataque espiritual. En resumen, al enfrentar desafíos y adversidades, debemos recordar mantener el foco en Jesús, fortalecer nuestra práctica de oración y ayuno, y permanecer conectados con una comunidad cristiana que nos apoye. Así, armados con la palabra de Dios y unidos en fe, podemos resistir los ataques del enemigo y vivir una vida plena y victoriosa en Cristo. Que la gracia y la paz de Dios estén siempre con usted mientras navega por las tormentas de la vida, confiando en su protección y amor inquebrantable. Entonces, ¿cómo logras la victoria? La Biblia nos enseña que Jesús frecuentemente se retiraba a lugares solitarios para orar. Es crucial reservar regularmente momentos a solas con Dios, preferentemente lejos de distracciones. Así como Jesús buscaba dedicar toda su atención a Dios y pasar tiempo con su Padre Celestial, nosotros también necesitamos seguir ese ejemplo. La oración es un arma poderosa en la guerra espiritual. Cuando usted ora, entrega sus batallas a Dios,
invitándolo a intervenir en su favor. Además de la oración, el estudio de la palabra de Dios es fundamental. La Biblia es nuestra espada espiritual, capaz de discernir pensamientos e intenciones del corazón. Ella nos guía, fortalece e ilumina nuestro camino, ayudándonos a reconocer las tácticas del enemigo y a resistir las tentaciones. Si has visto este vídeo hasta el final, considera reflexionar sobre las verdades compartidas y cómo pueden impactar en tu vida. Recuerda que en Dios encontramos nuestra verdadera esencia y propósito, y es en el que debemos buscar la plenitud. Si sientes la llamada del Señor Jesús en tu corazón, considera expresar tu fe y compromiso con Él. Deja tu comentario abajo, expresando: te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Que esta decisión sea el comienzo de un viaje transformador. No se olvide de involucrarse en una comunidad cristiana, donde usted pueda crecer en la fe, recibir apoyo y aliento, y compartir sus experiencias con otros creyentes. La comunión con otros cristianos es una parte vital de nuestro camino espiritual, fortaleciéndonos y ayudándonos a permanecer firmes contra los ataques del enemigo. Hasta la próxima, y que la presencia y la gracia del Señor estén siempre contigo, iluminando y fortaleciendo tu camino. Recuerda que con Dios a tu lado, eres más que un ganador. Que la paz de Cristo reine en tu corazón y que continúes buscando su rostro en cada momento de tu vida.